Buenas chicos y chicas, les habla el profe Nelson de electrónica. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, cómo hacer una fuente de alimentación usando un transistor MOSFET. En este caso o específicamente hacer una fuente de alimentación variable con un IRFZ44N. Vamos a ver el funcionamiento de la fuente y qué principios se utiliza para poder hacer funcionar dicha fuente. Pues hablemos del circuito. El circuito que se basa en la fuente de alimentación variable es este de acá. Pues es este el que encuentro en las redes sociales, sobre todo. Y hoy vamos a ver si funciona, ya que un MOSFET pues puede manejar grandes cantidades de corriente, ¿no? Así es que si puede manejar grandes cantidades de corriente, imagínense tener una fuente de alimentación, pues este es de 44 amperios, 50 amperios me parece, ¿sí? El 44N. Así es que una fuente de, bueno, de más de 10 amperios incluso, pues queda muy bien. Ahora, pues el circuito es bastante simple. Tenemos una fuente fija de alimentación, un potenciómetro, un MOSFET y en este caso la carga representada por un foco, un motor, nuestro circuito, lo que deseemos alimentar. Pero vamos a ver en qué principio se basa. Ahora, si quisieras profundizar en el funcionamiento del MOSFET, pues te invito a ver el link del siguiente video. Pues hablemos del principio de funcionamiento del MOSFET. Un MOSFET pues tiene tres terminales, tal y como se lo ve acá. Tres terminales. Internamente está compuesto en este caso de esta forma. Una oblea de tipo P. Tenemos obleas de tipo N en ambos lados. Los pines, ojo que los pines pues se llaman compuerta, la del medio, surtidor y drenador. De manera rápida, pues el surtidor en este transistor MOSFET, en el caso del 44N, es de canal N, ¿sí? Canal N. ¿Qué significa esto? Pues primeramente, pues el surtidor tendría que ir hacia negativo para surtir de negativo al transistor. El drenador tendría que ir pues a nuestro foco. Ahí. Y de ahí conectado a más VCC. De esa forma. Ahora, en la compuerta lo que se debe hacer es colocar una fuente de alimentación positiva. ¿Para qué? Pues para generar el canal N que se dice. Lo primero, entre surtidor y drenador, primeramente hay una parte aislada. En este caso, este océano de aislamiento. Si yo pusiera multímetro en surtidor y drenador, pues tendría cientos de megaohmios entre esos dos. Pero es un valor muy grande. Ahora, ¿cómo hago para reducir esa enorme resistencia entre surtidor y drenador? Pues fácil, pongo voltaje en la compuerta. Primeramente pongo un pequeño voltaje, un pequeño, qué sé yo, 0.5 voltios. Cuando haga eso, aparecerá un pequeño canal por acá, diminuto, pequeño, un canal N por ahí, por donde va a poder pasar el negativo. El negativo va a poder venir por acá y pasar por ahí hacia el drenador y el foco. Pero ese canal es tan diminuto debido a que la tensión que ponemos en la compuerta es pequeño. ¿Y de cuánto va a medir? Pues digamos que el canal, al ser muy delgadito, pues medirá cientos de kiloohmios. Lo bueno es que ya bajó de cientos de megaohmios, perdón, sí, de megaohmios mejor dicho, a cientos de kiloohmios. Si aumento la tensión un poco más, a 1 voltio, pues el canal va a duplicar, se va a hacer más grueso. Aún así, tiene una resistencia. Recuerden que dependiendo del grosor del canal o del conductor, tiene una resistencia. Entonces que cuando yo lo aumente a 1 voltio, el canal va a reducir, digamos, a 1 kiloohmio.
eso está bien. Y podemos ir viendo esto. Aumento el voltaje a 2 voltios y el canal pues engorda, sigue creciendo hasta que al final pues se reduce a menos de 100 ohmios. Si es menos de 100 ohmios, pues me permite a mí pues pasar por ahí una cantidad de corriente considerable, no mucha. Recuerden que la corriente está limitada por la resistencia, ¿no? Por la ley de Ohm. Por tanto, aquí la resistencia tendría que ser mucho menor de 100 ohmios. Entonces, ¿qué hago? Pues aumento un poco más el voltaje incluso. Digamos que le meto 3 voltios. Al meterle 3 voltios, este canal llegará, digamos, a menos de 10 ohmios. 2 ohmios, 5 ohmios. Pero ya vamos pillando el truco. Se supone que vamos a ir aumentando el voltaje de a poco para poder generar un pequeño camino, de tal forma que su resistencia vaya reduciéndose de cientos de megaohmios a unos cuantos ohmios. Y esta variación de resistencia, porque ahorita el MOSFET estaría trabajando como una resistencia variable, me permitiría controlar la corriente a causa del valor de resistencia que presenta el canal. Por tanto, si yo sigo aumentando el voltaje, llego a 4 voltios, pues el camino ya va a estar tan bien hecho que la resistencia ahí va a ser la que indica en la hoja de datos. Y en la hoja de datos nos dice que este MOSFET presenta una resistencia drenador surtidor, pues supuestamente de 17 miliohmios. ¿Cuánto es 17 miliohmios en ohmios? Pues 0.017 ohmios. Eso es 17 miliohmios, es decir, menos de un ohmio. Así es que nuestra compuerta a lo mucho tendría que llegar a 4 voltios, a lo mucho. No tendría que pasar, y mejor si trabajamos con voltajes menores. Ese es el truco que se utiliza para tener una resistencia variable en el MOSFET y controlar de esa forma la corriente que llega pues a la carga. Solo que hay un pequeño problema con este detalle y pues vamos a explicarlo en el circuito mejor. Bien, acá tenemos el circuito, nuestra fuente de alimentación fija, y aquí está el potenciómetro, el cual nos permitirá a nosotros variar la tensión en la compuerta, como habíamos simulado anteriormente. Bien, aquí vamos a poder variar con el potenciómetro. ¿De qué valor tiene que ser el potenciómetro para poder obtener esta variación de resistencia? Pues la verdad no importa, puede ser de 5K, 10K, 100K. Recuerden que el MOSFET pues no consume corriente, así es que el valor del potenciómetro da igual, aunque lo que más importa en este caso es que la corriente pues entre los extremos del potenciómetro no vaya a ser muy grande como para dañar el potenciómetro. Así es que de 5K para arriba les recomendaría. Muy bien, ahora a lo que íbamos. Ahora supongamos que tenemos un foco con cierto valor de resistencia en su filamento. Digamos que tenemos una resistencia de 200 ohmios. Y ahora este de acá pues puede variar, ¿no? Su resistencia. Puede variar su resistencia de varios megaohmios a unos cuantos ohmios. Ahora hay varios problemas. El primer problema sería este de acá. El potenciómetro está bien, puede variar la tensión, ¿sí? En el punto medio con respecto al negativo. El detalle está en que este nos va a variar desde 0 voltios hasta 12 voltios. El segundo problema es que la variación va a ser bastante rápida, porque tan solo al llegar al punto medio implicaría llegar a 6 voltios y nosotros no podemos llegar a superar los 4 voltios si queremos trabajar en la zona óptica del MOSFET. Así es que, ¿qué hacemos? Pues divisor de voltaje. Vamos a poner una resistencia por acá. ¿De qué valor es esa resistencia ahora? Pues primero, el valor máximo que debe llegar aquí tendría que ser de 4, pero nosotros no vamos a llegar a 4, sino el máximo voltaje va a ser 3 voltios. Por tanto,
Si yo quiero que a lo mucho llegue a 3 voltios, quiere decir que si uso una resistencia de 5K acá, pues 3 por 4 me daría 12 voltios. Por tanto, yo tendría que poner una resistencia acá 3 veces mayor a esta. Yo le pongo de 15K. Si le pongo 15 kiloohmios más 5 me daría 20. Y 5 es una cuarta parte de 20 kiloohmios. Por tanto, aquí me va a caer una cuarta parte, que en este caso sería 4 voltios, porque 4, sería 3 voltios, ¿no? 3 por 4, 12 voltios. Pues de esa manera podríamos solucionar. Es decir, que ahora iría desde 0 voltios hasta 3 voltios. Si pongo una resistencia de 15K, obviamente no hay de 15K, pues tendrían que usar dos resistencias. Una de 10K y una de 4,7K sería suficiente. ¿De qué potencia? Pues de un cuarto, suficiente y por demás. Bien, ya solucionamos un problema. El siguiente problema. Ahora, si yo tengo un foco de 200 ohmios de filamento de resistencia, bien. Ahora eso me va a decir que por aquí va a pasar necesito una corriente dada, ¿no? Pero, y esta va a poder variar su resistencia. Supongamos que aquí yo también llegara a 200 ohmios y la mitad de la tensión caería sobre el foco, que sería 6 voltios, y la otra mitad acá. Eso está bien, está variando el voltaje. ¿Y qué pasa? Pues el foco se enciende de manera tenue, ¿no? Perfecto. Ahora hay una corriente que atraviesa a ambos, al foco y al MOSFET. Aquí hay otro, bueno, aquí llega el segundo problema, o el tercero. Esa corriente que va a pasar en el foco genera calor y luz, y en nuestro MOSFET pues va a generar calor, así que de primera tienen que ponerle sí o sí un disipador de calor cuando se trate de corrientes grandes, ¿no? Arriba de 100 miliamperes, qué sé yo. Recuerden que el MOSFET sería o aguanta hasta 40 y tantos amperios. Ahora, ¿qué pasaría si yo, digamos que en esta situación el MOSFET tiene 6 voltios, el foco tiene 6 voltios y ahora pues le pongo un foco 4 veces más potente? Si es 4 veces más potente, significa que aquí va a bajar la resistencia 4 veces menos. 50 ohmios, ya no sería 200, sino 50 ohmios. ¿Y qué pasa? Pues como se acaba de alterar esto, y aquí tengo una resistencia, aquí tengo otra resistencia, es una resistencia en serie, ¿no? Ahí tengo una resistencia, otra resistencia. Esta pues se mantiene fija. Esta acaba de variar a 50 ohmios. Y aquí tenemos más veces, pues ¿qué va a pasar? Pues se va a alterar el voltaje. Como acabo de alterar todo, aquí va a aumentar el voltaje. Ya no va a caer 6, qué sé yo, va a caer 9. Y aquí va a caer pues 3 voltios. Es decir, que se nos va a alterar. Este puede variar el voltaje. Genial. Pero tienes que poner la carga desde el principio. Caso contrario, pues vas a tener esta inconsistencia, pues esta variación bastante molesta. El circuito puede funcionar, pero solamente para variar velocidad de motor, brillo de focos, pero no para una fuente de alimentación, ¿sí? No serviría para un circuito, para una placa. Entonces, que una placa electrónica no podría trabajar con esto. Ahora, veámoslo en la práctica, ¿sí? Veamos este fenómeno de cambiando el valor de la carga, cambiaría el voltaje, por tanto, pues todo se nos fregaría. Bien, acá tenemos nuestro circuito armado, tal y como estaba en el diagrama. Tenemos potenciómetro, resistencia de 15K, nuestro MOSFET y nuestro foco. En este caso reemplazado por una resistencia. Acá tenemos las dos resistencias en serie al potenciómetro, y del potenciómetro pueden ver que sale aquí justamente al pin de la compuerta del MOSFET.
y tenemos aquí la carga, la de 1K, que va directamente hacia positivo, tal y como en el diagrama, ¿no? La carga va hacia positivo. Ahora vamos a variar el voltaje, vamos a hacer que funcione nuestra fuente. El voltaje lo estoy midiendo entre los pines de la resistencia. Este cable sería la sonda del multímetro. Vamos subiendo el voltaje. Ahí está, 2 voltios, 6 voltios. Vean que hay que tener mucho cuidado. A pesar de que ya tiene la resistencia en serie. Pues bien, vamos a bajarle un poco. Vamos a darle la mitad del voltaje, como en el ejemplo. Un poco más. Ahí. Y vamos a cambiar la carga. En este caso le vamos a poner una carga de 200 ohmios de 1 vatio. Bien, aquí está la de 200 ohmios. Lo vamos a poner en paralelo directamente. Y a ver qué pasa con el voltaje. Wow, se bajó. Se bajó de 6 a 1.5. Pero sigue habiendo voltaje, eso es lo bueno. Vamos a subirle el voltaje. Vean que todavía funciona. Puedo subir el voltaje. Y puedo llegar hasta 12 voltios. Y está sucediendo lo que habíamos dicho, ¿sí? Como el MOSFET está trabajando como una resistencia variable, pues al variar la carga, pues va a variar también la caída de tensión. Y lo mismo ocurre si le ponemos un foco incandescente. Bien, acabamos de poner el foco incandescente como carga, ahí tenemos, con respecto a positivo y justamente de drenador, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer entonces va a ser aumentar el voltaje y vean que va a ir cambiando, ahí lo tenemos, con decimales incluso. Ahí, y vean, bueno, se pasó de golpe, ¿no? Ahí puedo llegar hasta los 12 voltios. Puedo bajar. Funciona, funciona. Tenemos una fuente de alimentación variable. El único inconveniente es que no somos muy precisos. ¿Sí? De un momento a otro esto puede cambiar ahí. Si lo muevo un poquito y ya cambió. ¿Sí? Sirve para probar, pero no les aconsejo mucho. Muy aparte de eso, pues el transistor pues recalienta. ¿Sí? No olviden que la potencia se divide entre los dos componentes, entre la carga y el MOSFET. Este tipo de fuentes de alimentación no son prácticos, ¿sí? No van a funcionar correctamente. Se tendría que elaborar un circuito muy complejo quizás, pero los MOSFET no están hechos para trabajar normalmente como resistencias variables, ¿sí? Normalmente. Ahora, lo mejor sería hacerlo trabajar como un conmutador para tener una fuente conmutada en este caso. ¿Ya? Pero este tipo de fuentes quedaría descartado, ¿sí? Acaban de verlo. Puede variar, es genial. Podemos acelerar en este caso nuestro motor si tuviéramos. Ahí, ¿ya? Podemos alterar, pero no es muy práctico, ¿sí? Con un poquito pues alteran bastante. Quizás tendría que modificar un poco el circuito. Bueno chicos, este ha sido el experimento con el MOSFET, una fuente de alimentación. Si les gustó el video, pues un like no haría daño, apoyándome al canal. Y bueno, me despido, ha sido todo y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.